Digo, lento, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bueno. Hoy entonces vamos a hablar un poco de fisiología del parasitismo, como los distintos mecanismos que usan los organismos patogénicos para causar enfermedad. Tenemos distintos términos que se pueden utilizar para el uso de la relación o asociación entre los distintos organismos. Generalmente uno está considerado como el parásito. El parásito se beneficia, digamos, de aquel que está parasitando, que es el hospedero. Acuérdense la diferencia que hay entre parasitismo y predatorismo. El parasitismo trata de beneficiarse o alimentarse del hospedero, pero sin provocar la muerte del mismo. En cambio, el predatorismo es cuando el enemigo natural mata al hospedero. El caso de los enemigos naturales, básicamente, que se da con los insectos. Por eso no necesariamente el parasitismo es sinónimo de enfermedad. Puede haber distintos tipos de parasitismo. Por ejemplo, el mutualismo, en ese caso hay un beneficio para ambos asociados. Uno son por ejemplo, el caso de los rhizobium en las leguminosas, que aportan nitrógeno a la planta y ellos se alimentan de los hidratos de carbono, digamos, que pueden obtener en este caso, los hospederos. Lo mismo en las micorrizas. Las micorrizas son hongos que se encuentran en el suelo y que también favorecen la absorción de nutrientes por aumentar la masa radicular de las raíces y también sacan hidratos de carbono de la planta, del hospedero. Micorriza es algo que se utiliza bastante, sobre todo en viveros forestales, ¿no es cierto?, para facilitar el crecimiento de las plantas, que generalmente dicen que beneficia, ¿no es cierto?, el aporte de micorrizas. Otro de las formas de parasitismo, de los tipos de parasitismo, es el comensalismo, en el cual uno de los asociados, generalmente el parásito, se beneficia pero sin producir demasiados daños en el hospedero. El ejemplo típico, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, el del pájaro, ¿no es cierto?, que se apoya sobre el lomo de caballos o de vacas, que está limpiando de parásitos a los hospederos, ¿no es cierto?, sin producirle ningún tipo de daño. Y el otro es el pato cístico, que solo el hospedero, también ambos son dañados y puede llegar a producir la muerte, ¿no es cierto?, del organismo. Bueno, la hipótesis del balance del parasitismo está dada por los nutrientes que puede brindar el hospedero al parásito. Estos nutrientes pueden ser esenciales para el desarrollo del parásito, o sea que son necesarios. Pueden ser otros que son estimuladores, o sea que son algunas enzimas o proteínas que produce la planta que pueden estimular el desarrollo de estos parásitos. Otros, por el contrario, pueden ser inhibitorios, o sea, los mecanismos de defensa de la planta que hace de que inhiban el desarrollo del parásito, que es lo que se da corrientemente en esta relación organismos con plantas. Si no, todos los organismos producirían algún tipo de enfermedad. Y otros que son aparentes, que no tienen demasiada influencia. Bueno, entonces el crecimiento y el desarrollo solo ocurre en presencia de algunos de estos nutrientes, ¿no es cierto?, que son esenciales. Entre los metabolitos del hospedero hay una gran cantidad de sustancias, vitaminas, aminoácidos, enzimas, que pueden inhibir el desarrollo de estos organismos. Las sustancias más frecuentes, como les decía, son vitaminas, aminoácidos, ácidos orgánicos, y
Y estas sustancias son comunes en el metabolismo de varias especies. Por eso vuelvo a repetir, si no, cada organismo patogénico puede producir daño en cualquier tipo de planta. Y no es tan así, ¿no es cierto?, este tipo de desarrollo. Las clases y concentración de estos elementos, ¿no es cierto?, de estos metabolismos en un mismo hospedero puede cambiar, ¿no es cierto?, si la planta está en brotación, si la planta ya tiene hojas maduras, según el tejido del hospedero, si es una rama, si es una hoja, si es un tallo. Y por supuesto, con la edad del individuo también puede ir cambiando la susceptibilidad del mismo o la resistencia del mismo. Plantas generalmente maduras pueden ser más sensibles a algún patógeno, pero pueden ser resistentes a otro tipo de patógenos que afectaban en su estado juvenil. Y también puede estar condiciones ambientales, ¿no es cierto? Diferentes condiciones ambientales pueden favorecer la producción de estas sustancias esenciales. Para que tengan una idea, esto es lo que deberían haber, o van a ver, digamos, si es factible realizarlo en junio, el tema de conidios, ¿no es cierto?, esporas de un hongo, en este caso Colectotrichum, ¿no es cierto?, que tienen esta forma, por lo tanto se puede clasificar sistemáticamente bajo ese género, conidios de forma alargada, que son los que dan lugar al germinar, dan lugar a un nuevo hongo, ¿no es cierto? Y los apresorios son mecanismos de ese mismo hongo, pero en estado de resistencia. Son estructuras, como habíamos visto, el caso de los esclerosios, que quedan en estado latente hasta que algunas condiciones ambientales o de la edad de la planta favorecen su desarrollo. Al comenzar a desarrollar, forman el tubo germinativo, igual que lo que vemos en los conidios, y empiezan a invadir el hospedero. Hay algunos factores que pueden favorecer, digamos, se vuelven esenciales. Acá estamos comparando dos especies de Colectotrichum. Uno es el Colectotrichum acutatum, que afecta a las flores, y el otro es Colectotrichum glosporoide, que es la famosa antragnosis, que es una de las enfermedades clásicas que se estudia en fitopatología, que es una especie de necrosis en las hojas, sobre todo ya maduras. Entonces, fíjense que la cantidad de conidios, o sea, las semillas del hongo, son más o menos similares en distintos hospederos para uno y otro especie. Tenemos 77 para naranja, 50 en lima, 79 de esta otra especie en naranja, 28 en lima. Y el apresorio, que es el organismo de resistencia, es la forma en que espera, digamos, condiciones favorables el hongo, también tiene 70 en el caso de esta primera especie en naranja, 21 en lima, 11 en la otra especie de Colectotrichum en naranja y 14 en limas. Fíjense qué es lo que pasa 2 días más tarde, digamos, en las hojas estas, cuando se le agrega una suspensión de agua o un extracto de flores. En el caso de conidio, fíjense que con el extracto de flores hay una rápida germinación de estas esporas produciendo este tubo germinativo. En cambio, en la otra especie, en el Colectotrichum glosporoide, la aplicación del extracto de flores no produce ningún efecto, digamos, se mantiene igual que anteriormente. Lo mismo pasa con el apresorio, este organismo de latencia. Si se le agrega agua, no hay demasiada germinación de apresorio. En cambio, cuando se le agrega el extracto de flores, hay algún componente, que puede ser algún compuesto carbonado, que hace que inmediatamente empiecen a germinar los apresorios y los conidios. O sea, estas serían sustancias esenciales que se darían en el momento básicamente de la floración tanto de naranja como de lima y que favorecen el desarrollo de este hongo en forma explosiva y que son, por supuesto, los que afectan a la flor y que ahí producen la caída prematura de frutas.
Bueno, esa es una de las formas de comprobar, digamos, el efecto de alguna nutriente esencial que favorece al hospedero. Otra de las formas de defensa que tiene la planta son las barreras físicas. Para el parásito llegar a la superficie, ¿no es cierto?, de la hoja o del tallo o de la rama, por supuesto tiene que tener alguna forma de diseminación que le permita llegar a esa. Pero la planta tiene mecanismos de defensa, barreras físicas, ¿no es cierto?, como son pelos, pubescencia, una corteza suberificada, la formación en las hojas viejas, que no permiten no facilitan la de este patógeno. Una capa intermedia entre el hospedero y el parásito y no previenen, impiden, digamos, el contacto íntimo entre ambos, hospedero y parásito. Los verdaderos parásitos, no sé, eliminar o para quebrar esa barrera, ¿no es cierto?, tratar de esquivarla y, por supuesto, alcanzar del interior del huésped. Esos son los verdaderos patógenos que producen daño o producen la enfermedad en ese huésped. Por eso vuelvo a repetir, no todos los parásitos, no todos los organismos patogénicos son causantes de enfermedad en distintas especies, porque tienen todas estas barreras que estamos hablando que hacen de impedimento. Aquellos que no tienen esos mecanismos para esquivar estas barreras físicas, la única forma de entrada que tienen es a través de las aberturas naturales o por heridas, que es lo que habíamos visto en el caso de bacterias, básicamente, ¿no es cierto?, que entran por los estomas en forma natural o por heridas en el caso que se produzcan. Esto básicamente habíamos visto ya en varios procesos, sobre todo cuando vimos bacterias, cuando vimos hongos, cómo serían los pasos para la penetración del patógeno en el huésped. El agente infeccioso, ¿no es cierto?, en este caso las esporas del hongo, que serían las semillas sin embrión, ¿no es cierto?, del hongo, llegan, arriban a un hospedero. Si el hospedero tiene todas estas barreras que impiden el paso de la espora o el crecimiento, el desarrollo de esta espora, la planta es resistente. En el caso que sea susceptible, la espora comienza a germinar, ¿no es cierto? Produce un proceso de germinación y ingresa al hospedero. Si la planta es susceptible, pero no tiene la suficiente fuerza, ¿no es cierto?, suficientes nutrientes como para producir este proceso de germinación, queda en estado de quiescencia o latencia, que es lo que habíamos visto que es en el caso de los apresorios, por ejemplo, de colectotrichum. Este proceso de germinación, cuando hay condiciones favorables ambientales, sobre todo de humedad y que tenga nutrientes, esta espora, ¿no es cierto?, que viene de su forma de diseminación, en 1 a 6 horas ya está produciendo el ingreso al hospedero. Acá tenemos un esquema de cómo ingresa, ¿no es cierto?, la espora llega, produce un tubo germinativo, este tubo germinativo por medio de la absorción de agua, ¿no es cierto?, se activan algunas enzimas hidrolíticas. Las reservas que tiene esa espora se solubilizan a partir de agua que absorbe para la alimentación y tener poder germinativo, forman el tubo germinativo y en principio el desarrollo de hifas débiles que penetran a través de la célula. Primero es una hifa con paredes débiles y después, a medida que se va nutriendo del hospedero, se va haciendo más fortificada y se va formando lo que se llama el micelio, ¿no es cierto?, un conjunto de hifas. Bueno, como vimos entonces, para la germinación de estas esporas
o para la penetración del agua, de las bacterias, perdón, en el estómago, es fundamental la presencia de agua. Esta agua puede ser en forma de lluvia, puede ser en forma de rocío, ¿no es cierto? Habíamos visto que en las condiciones de emisiones estos rocíos son muy favorables. Días de calor, noche fresca, producen esa mojado, ¿no es cierto?, que quedan las hojas por varias horas. O humedad relativa, que también favorece acá las condiciones de emisión. El requerimiento generalmente es inversamente proporcional a la cantidad de agua que posee la espora. O sea, si la espora es muy rica en agua, ¿no es cierto?, tiene nutrientes y está bien hidratada, el requerimiento es bajo. Las temperaturas óptimas, en general estamos hablando, ¿no es cierto?, puede haber diferencias, pero está entre 15 a 30 grados, o sea que estamos en condiciones óptimas para el desarrollo de hongos y bacterias. La luz no es tan importante como lo otro, como la humedad y la temperatura, aunque en algunas especies de hongo es fundamental, sobre todo para el desarrollo de nuevas esporulaciones, ¿no es cierto?, para cómo se diseminará en el futuro ese hongo. El mejor bactericida para las bacterias es la luz ultravioleta. Acuérdense que la luz ultravioleta mata todas las bacterias que se encuentran en superficie. Y relacionándolo con el mosquito del dengue, también la luz ultravioleta no permite que desarrolle las larvas del mosquito. O sea que la luz ultravioleta es muy buen bactericida y en algunos casos muy buen insecticida. La concentración de hidrógeno también no es de suma importancia, pero puede ser importante en suelos ácidos, por ejemplo, o en otros medios alcalinos, según las condiciones ambientales, ¿no? Bueno, control de pH en el suelo sería una de las formas de controlar o de ayudar a la planta para cambiarle las condiciones ambientales, en este caso del suelo, y ayudar al hospedero, digamos, a ser más resistente a los hongos que se encuentran en el suelo. Esto, por ejemplo, el caso del kiwi podría ser una opción, ¿no es cierto? El encalado cambia el pH, sube el pH, y al subir el pH le estamos cambiando las condiciones al hongo Fusarium, que puede ser el causante del taponamiento, ¿no es cierto?, de los árboles de kiwi, por supuesto, su muerte o declinamiento. El oxígeno, todos los organismos requieren oxígeno para sobrevivir en concentraciones que varían de 1 al 60%, o sea, muy amplio el rango de variabilidad, y cada organismo tiene esa. Acuérdense que habíamos hablado que en suelos inundados, por ejemplo, la falta de oxigenación puede producir la pudrición de raíces y por lo tanto favorecer el desarrollo de aquellos hongos que se encuentran en el suelo. Por el contrario, la concentración de anhídrido carbónico también es variable, pero aunque un poco menos en cuanto a su variabilidad del 15 al 50%. Los nutrientes, les había comentado que todos los organismos vivientes requieren de los mismos elementos que requiere una planta, o sea, de nitrógeno, fósforo, potasio como macroelementos, calcio y magnesio también como macro, y de micronutrientes como es el caso de azufre, boro, molibdeno, etc. Entonces, por supuesto, esos nutrientes los va a obtener desde el hospedero, ¿no?, donde va a parasitar esa planta. Los exudados desde la raíz, esto estimula la germinación de las esporas que se encuentran en forma resistente en el suelo, como sería el caso de los escleróceos que habíamos visto, para el caso de stevia, para el caso de lechuga, que son aquellas piedritas que al sentir este estímulo, ¿no es cierto?, por la presencia del hospedero susceptible, empiezan a germinar e invadir al hospedero.
Y por el último, las plantas resistentes son las que tienen estos mecanismos, ya sea físicos o algunos inhibidores que no permiten la germinación de estas esporas, ¿no es cierto? Pueden llegar, pueden pasar esa barrera física, pero la planta contiene alguna de estas sustancias que son inhibidoras a la germinación de esporas y por lo tanto son plantas resistentes a ese determinado patógeno. Bueno, los mecanismos ya los habíamos visto más o menos con la flechita en las diapositivas anteriores. La penetración es la entrada de un patógeno a la planta huésped a través de su mecanismo que estuvimos hablando. Las puertas de entrada pueden ser heridas, aberturas naturales como estomas, lenticelas o directamente la penetración directa. El virus, como estamos viendo ahora con el caso de la pandemia, requirió para el caso de plantas, ¿no es cierto?, que la capacidad de movilizarse como nosotros, el virus debe ser transportado por un vector para causar enfermedad. Ese vector puede también, o sea, este virus también puede entrar a partir de daños provocados por algunas tareas, digamos, como el uso de herramientas infectadas, el caso de los injertos, ¿no es cierto?, en las plantas frutales o aquellas que se injertan, por tijeras de podar. Por eso habíamos hablado que la desinfección de plantas, cada un número determinado de plantas, es importante para evitar la diseminación de estos patógenos. Los nemátodes, que básicamente son organismos de suelo por acción de sus estiletes. Estiletes son aquellos que tienen los nemátodes que son, producen enfermedad o daño, ¿no? Las bacterias y algunos hongos, como es el caso de la roya, que es un parásito obligado, requieren sí o sí de la presencia de agua libre para entrar en forma natural, ¿no es cierto?, a través de los estomas. Acuérdense que las bacterias tienen flagelos que les permiten esa movilidad, pero para ello necesitan de agua libre para llegar hasta o penetrar a través de los estomas, ¿no? La mayoría de los hongos presentan mecanismos para hacer una penetración directa a través de la superficie de las hojas. Otras penetran a través de heridas que pueden ocurrir ya sea provocadas o naturales en los vegetales. Por ejemplo, aquellos hongos de suelo, como es el caso de Fusarium, Rhizotonia o el Straminopiles de Phytophthora, entran en forma natural por la zona de elongación de las raíces, ya sea raíces secundarias o raíces raicillas, ¿no es cierto?, en algunos de los que poseen. La zona de elongación es la zona que está por encima, sería, de la cofia. La cofia es el que va haciendo el barrenado. La zona de elongación es aquella que no está suberificada. Después viene ya la zona donde se produce la suberificación y por lo tanto ahí ya no hay penetración en forma natural. Solamente la zona de elongación es la susceptible al ataque de estos patógenos de suelo. Hay algunos que son oportunistas y aprovechan los daños producidos por otros organismos, ¿no es cierto?, como el caso de nematodes que dañan raíces y ahí producen heridas para penetración. El Sirec noctilio, ¿no es cierto?, que causa esas heridas en los árboles y que está consociado con el hongo Amylosterium areolatum, que lo lleva consigo, ¿no es cierto?, lo inserta dentro de árboles de pino. Otra forma sería de daño es el exceso de sales por fertilización, que producen procesos de degutación, o sea, formación de agua libre, y favorece la entrada de bacterias. Heridas por insectos, como habíamos visto para el caso de los virus, o para el caso de la galla de corona, ¿no es cierto?, por acción de artrópodos. La galla de corona, si ustedes se acuerdan, es el Agrobacterium,
una bacteria que es oportunista, ¿no es cierto? Cuando hay heridas en árboles susceptibles y está presente en el suelo, se introduce. Otra forma que habíamos visto en la clase pasada cuando vimos daños fisiológicos, el efecto de heladas, granizo o podas mal realizadas, hay algunos que son oportunistas, entonces no son altamente patogénicos, pero son oportunistas y producen daño en el hospedero, digamos, donde ha ocurrido este daño primario. El uso indiscriminado de rastra permite producir heridas en las raíces y la penetración de hongos del suelo, y también puede hacer una diseminación muy rápida de aquellos hongos que están presentes en el suelo. Acuérdense que en Misiones, en los años 70, en los principios de los años 80, el control de malezas era únicamente por rastra. O sea, se veían los suelos completamente rojos, que estaban limpios de malezas, pero disponible para todo un proceso de erosión, ya sea por agua o por viento. Y este proceso o este tipo de estrategia para el control de maleza hizo que también se diseminaran todos estos organismos que están presentes en el suelo y que a veces causan problemas, ¿no es cierto? Aberturas naturales, además de los estomas, las lenticelas también son puertos de entrada, pero esto es más ocasional, ¿no es cierto?, que en el caso de estoma. Estoma sería la puerta natural de entrada, tanto de bacterias como de hongos. Las plantas que crecen en climas cálidos, ahí en esos casos hay suficiente humedad en el suelo, hay cantidad de agua que permite que el estómago se cierre o se abra, pero siempre va a haber disponibilidad de agua para la formación del tubo germinativo y la introducción hacia el interior de la hoja. Y la penetración directa a través de superficies sanas, ¿no es cierto? De todos los, por ejemplo, unos nematodes patogénicos que tienen el estilete, tienen la capacidad de penetrar directamente en las raíces. En el caso de las hojas, aquellas hojas que son brotes nuevos, brotes tiernos, no hay formación de cutícula. La cutícula es la pequeña capa, ¿no es cierto?, que protege a la hoja sería la barrera física para evitar la entrada de estos organismos patogénicos. En ese caso, para reemplazar a las cutículas, se recomienda el uso de preventivos, ¿no es cierto?, ante la presencia de parásitos que afecten a ese vegetal. El uso de preventivos son fungicidas generalmente de contacto, como el cobre o los carbamatos, Captan, Manep, Sinep, Mancozeb, que simulan a esa cutícula que está ausente, digamos, en los brotes tiernos. Y también en las raíces sin suberificar, sobre todo lo que habíamos visto con el tema del dumping off, el tema de leñosas, donde la suberificación en vivero es bastante lenta. Entonces, están más propensos al ataque de patógenos. Entonces, en esos casos, también es necesario utilizar fungicidas preventivos para cubrir esa cubierta protectora que se desarrolla lentamente en estas plantas leñosas. ¿Cómo sería la penetración a través de tejido? En este caso, con cutícula o ya suberificado. Este es el proceso, ¿no es cierto?, que se da regularmente ya en plantas formadas, que ya tengan hojas desarrolladas, o tejido suberificado. Al germinar la espora, como habíamos visto, forma el tubo germinativo, o sea, es como que empieza a germinar esa semilla. La punta del tubo germinativo se adhiere a las paredes del vegetal por una sustancia gelatinosa, ¿no es cierto?, segregada por la misma hifa, que se forma débilmente.
Y ahí, si ustedes se acuerdan lo que habíamos visto, puede producir dos alternativas. Una, que continúe el desarrollo de la hifa, o en ese caso, si el hospedero no es susceptible, formar esporas de resistencia, como son el apresorio o el esclerosio, en el caso de Sclerotiorум, que habíamos visto la formación de pedritas, y que puede mantenerse latente hasta que el vegetal se vuelva susceptible, ya sea por envejecimiento, por la aparición de algún otro elemento que favorece la germinación de este órgano de latencia. Bueno, de una u otra forma, ya sea por la latencia o por el tema de la forma del tubo germinativo, ¿no es cierto?, que germina y prospera dentro del hospedero, atraviesa la cutícula y empieza a hacerse más fuerte, ¿no es cierto?, la hifa, y empiezan a desarrollar otras hifas secundarias, que es lo que constituyen posteriormente el micelio, que ya tiene una penetración, ¿no es cierto?, intracelular o intercelularmente, según sea patógeno obligado o patógeno facultativo, y comienza a alimentarse de la sustancia o los nutrientes que tiene la planta, ¿no es cierto?, que es susceptible. Bueno, una vez que ha penetrado, se proviene el proceso de infección, asociación del patógeno con el tejido del huésped, y puede ocurrir, ¿no es cierto?, en el caso de los organismos, de los patógenos obligados, que el patógeno evolucione sin disrumpir o sin romper las células del hospedero. En este caso es cuando empiezan a aparecer los síntomas, ¿no es cierto?, correspondientes a esa enfermedad. Y cada síntoma está relacionado a un patógeno en particular. El periodo de incubación es un parámetro importante en epidemiología que está determinando la resistencia, ¿no es cierto? Distintas especies de un mismo género o distintos clones de una misma especie pueden tener distintos periodos de incubación, o sea, desde que penetra el organismo hasta la aparición de los primeros síntomas es lo que se conoce como periodo de incubación. Bueno, el tiempo que transcurre entre la penetración y la aparición de los síntomas es un parámetro que se utiliza para determinar resistencia, ¿no es cierto?, de clones. Es importante porque es bastante usado, digamos, ese parámetro, sobre todo en condiciones de laboratorio, desde el momento de la penetración hasta la aparición de síntomas. Para que se produzca enfermedad, ¿no es cierto?, ya el hospedero, el microorganismo, debe estar en contacto íntimo con el huésped, y ahí cuáles son los mecanismos que producen la enfermedad. Pueden ser enzimas, toxinas u hormonas, que esto es lo que da lugar al título de la clase de hoy, que es la fisiología del parasitismo, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Si empezamos, por ejemplo, con las enzimas, para recordarles, esto me imagino que lo vieron en química, pero lo recuerdo, que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Es un eslogan que se utiliza mucho en química, ¿no es cierto?, cuando se estudia. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. La mayoría de las interacciones entre patógeno y hospedero están relacionadas a la acción de enzimas que son elaboradas por el microorganismo. Bacterias u hongos son productores de enzimas. Y esto se da sobre todo cuando el hospedero es susceptible. Uno de los ejemplos típicos que se utiliza para el caso de enzima es el caso de papa, ¿no es cierto? Cuando una papa se deja envuelta en un plástico por un cierto periodo de tiempo, van a ver que luego de ese periodo de tiempo empieza a aparecer una sustancia gelatinosa.
esa sustancia gelatinosa es producida por el efecto de enzimas. Hay otras enzimas pectolíticas, ¿no es cierto?, que también en el caso de la papa producen esa hidrólisis que le estaba mencionando. Otros que tienen acción enzimática, por ejemplo, en el caso de la podredumbre blanca de la madera, en este caso la enzima actúa sobre la lignina, por eso le da esa coloración, ¿no es cierto?, que queda por efecto de la celulosa que no está descompuesta. Y por el contrario, cuando la acción es sobre la celulosa, en el caso de la madera, la podredumbre se llama marrón, que es, como le digo, una acción enzimática sobre la celulosa. O sea, según sobre quién actúe. Si es sobre la lignina, la podredumbre se denomina blanca. Si es sobre la celulosa, la podredumbre se denomina marrón. Estas enzimas pueden actuar sobre compuestos orgánicos carbonados, ¿no es cierto?, que son, y también grasas o lípidos. La idea o el uso de estas enzimas es para descomponer, compuestos orgánicos de muchas moléculas e ir particionándolo, digamos, para que sean factibles de utilizar por este microorganismo. Por ejemplo, la celulosa es una cadena grande de polímeros, ¿no es cierto?, que terminan, o sea, de muchas glucosas, ¿no es cierto?, que están enlazadas por estos enlaces. Entonces lo que hace es, primero la descompone en sacarosas, que son de menor peso molecular que la celulosa, y la cual después por enzimas glucoxidasa se compone en glucosa, que es la fuente de alimentación principal para todo lo que son hongos y bacterias, ¿no? Todos los compuestos carbonados, generalmente ricos en glucosa, son el material ideal, digamos, para alimentación de hongos y bacterias. Y es lo que se utiliza básicamente en medios de cultivo, simulando utilizar esa glucosa, ¿no es cierto?, para el desarrollo de hongos y bacterias. En este caso, la formación de ácidos grasos y lisofosfolípidos por las fosfolipasas, en este caso para alimentarse de ácidos grasos o lípidos, ¿no?, básicamente. Bueno, en el caso de las toxinas, toxina básicamente es un término usado en la patología animal y en la vegetal, en ambos casos. En el caso de los humanos, es referido a compuestos antigénicos, ¿no es cierto?, que son los que producen intoxicaciones en los humanos. En cambio, en el caso de los vegetales, está referida a productos no enzimáticos, o sea, para diferenciarlos de los anteriores, que eran producidos por enzima, y el cual es perjudicial aún para el huésped aún en bajas concentraciones. Se clasifican en dos formas: específicos de un hospedero, o aquellas toxinas selectivas, y las no específicas que afectan así a plantas en general. Otra clasificación que hay es de las micotoxinas, que es lo que se utiliza en medicina humana y que generalmente está relacionado a tóxicos que se producen en la comida en mal estado, sobre todo en el caso de hamburguesas mal cocinadas o de carne mal cocinada, que produce intoxicaciones en el humano. El caso de fitotoxinas, que en este caso son patógenos que producen tóxicos a los vegetales, pero que no necesariamente derivan en una enfermedad. La vivotoxina, que es una sustancia producida por el hospedero infectado, ya sea por el parásito o el hospedero, al cual le causa enfermedad. Y la patotoxina, que es una toxina específica para un hospedero determinado, e induce todos los síntomas típicos de la enfermedad. ¿Cómo se puede testear la presencia de una toxina? En un medio semiselectivo líquido, ¿no es cierto?, que sea rico en carbohidratos. Se hace el cultivo del micelio del hongo.
se filtra con un papel de filtro y esa suspensión con toxina se coloca plantines, ¿no es cierto?, susceptibles o que se quiere testar si son sensibles al efecto de la toxina. Entonces, se puede ir haciendo gradientes, ¿no es cierto?, de menor a mayor con la cantidad de suspensión que tiene la toxina y vamos a ir viendo los distintos grados de marchitez que presentan estas plantas o estacas, ¿no es cierto?, que son susceptibles a esa toxina. Tenemos cómo actúan las enzimas, básicamente aumentando los niveles de respiración, hay una mayor concentración de anhídrido carbónico, y el otro es actúan sobre las membranas, con la pérdida de electrolitos, o sea que son las dos formas que tienen de actuar, sea uno u otro. En el caso de la segunda, básicamente produce la lisis de los tejidos. Algunos de los agentes que producen toxina, en el caso de bacterias tenemos Pseudomonas y Corynebacterium, que generalmente llegan a ese estado de putrefacción debido al efecto de la toxina. Y en el caso de los hongos tenemos Alternaria, Fusarium, Botrytis, el Mythosporium, Periconia, son algunos de los géneros que producen toxina. La presencia de toxina, tanto en bacterias como en hongos, también se conoce como la virulencia. La virulencia sería el caso de que el hongo ya hace daño por sí solo, pero con la presencia de esta toxina, este hongo se hace más virulento, o sea, el daño es mayor. Es el hongo, ¿no es cierto?, produce enfermedad, más la presencia de esta enzima o toxina que lo hace más virulento. Y por lo tanto, esto se conoce como virulencia. Acá hay un testado de un hongo, de una toxina, ¿no es cierto?, producida por un hongo. Fíjense ahí en esos tubos de ensayo, está en este caso el testigo donde solamente se coloca agua y en este caso la presencia de la suspensión con la presencia de toxina que produce el marchitamiento total de los brotes. En el caso de Fusarium es lo que hablamos para el caso de kiwi, ¿no es cierto? En el caso de Fusarium, la producción de toxina por este hongo, ustedes se acuerdan, Fusarium era uno de los responsables de los taponamientos en los haces vasculares de los árboles de kiwi. Esa tilosis está producida por el efecto del micelio del hongo, la reacción que tienen los vasos acompañantes, ¿no es cierto?, de las células de los vasos y la toxina que produce el hongo. Esta masa, que es la que hace que sea una masa muy compacta, es la que se conoce con el nombre de tilosis, o también se lo conoce en las publicaciones científicas como tapones amorfos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. O sea que esas tilosis son producto del micelio del hongo, la toxina que produce. No celular, não mais. ¿Qué pasa? Não, e agora eu botei um papelzinho, ele ficou muito firme. Quando eu puxei, arranquei o pininho do computador. Agora tchau, computador. Hola, estamos en Brasil. Cambiou uma coisinha, mas não sei se convém arrumar essa bosta. Né? Hola, ¿qué estamos en Brasil? ¿Me escuchan? Perdón, profe, no me di cuenta que tenía activado el micrófono. Tuve problemas acá con mi PC y tuve que cambiar al celu. Hablaba con mi mamá sobre la PC que se me jodió recién. Bueno, está bien. Perdón. No, no hay problema. Por lo tanto, los vasos se ven, bueno, eso es lo que se comentaba, que son los tapones amorfos o tilosis, sería el nombre más técnico, ¿no es cierto? Que está causado por la acción del hongo, la toxina que produce el hongo, en este caso Fusarium, y las reacciones del hospedero, en este caso los vasos del xilema y las células acompañantes de los vasos que producen ese tipo de tapón.
Y el tercer componente de la fisiología del parasitismo está dado por las hormonas. O sea, hablamos de enzimas, hablamos de toxinas, y tercero, estamos hablando entonces de las hormonas. Dentro de las hormonas, tenemos aquellas que son de rejuvenecimiento, o sea, que producen el crecimiento de la planta. Tenemos las auxinas, citoquininas y giberelinas, y las relacionadas al envejecimiento, que generalmente producen la caída de los órganos, ya sea de las hojas, o de las frutas, o de los frutos, y está dado por el etanol y el ácido abscísico, ¿no es cierto? Estos son de envejecimiento. Estas hormonas pueden ser elaboradas naturalmente por las plantas o también por acción del patógeno, ¿no? Entonces, esto ya lo habrán visto, me imagino, en fisiología, ¿no es cierto? Todo lo que es relacionado al tema de hormonal. En este caso, algunas de propiedades de la auxina, ¿no es cierto?, que es el ácido 3-indol acético, el haya, que esto lo habíamos visto en el caso de la Agrobacterium, ¿no es cierto?, que produce esta característica de producir hormonas, sí, el ácido indol acético, que por un lado induce la enfermedad al alargamiento de las células, básicamente, y por eso se forman las agallas. Otras propiedades, iniciador de la formación de raíces, en este caso es benéfico, ¿no es cierto? Inhibición del crecimiento de raíces, según el estado del hospedero en ese momento. Inhibidor de la brotación de yemas y de la dominancia apical. Y es la abscisión de hojas y frutas, ¿no es cierto?, por la mayor concentración. Bueno, estas son las formas de determinar la presencia de ácido indol acético, ¿no es cierto? En algunos órganos se coloca ese pedazo de órgano en una gelatina de 10%, ¿no es cierto? 10 partes gelatinas y 90 de agua, y a una temperatura de 30 grados centígrados, ¿no es cierto?, por un cierto periodo de tiempo. Una vez que se solidifica esa gelatina, se utiliza el test de la curvatura, o sea, se coloca una porción de esa gelatina. Si es portadora del ácido indol acético, va a producir la curvatura de las venas, ¿no es cierto?, como estamos viendo en la foto de acá abajo, ¿no? Cómo produce la curvatura y el cerrado. Este ejemplo es lo que se da en el caso del olmo, ¿no es cierto?, Ceratocystis ulmi, que es uno de los hongos, una de las enfermedades más severas de los olmos, ¿no es cierto?, sobre todo en la zona europea. Y es básicamente por la presencia de este hongo que causa producción de auxinas. Bueno, lo que habíamos visto, el caso de bacterios, de agrobacterios, ¿no es cierto?, que produce el ácido indol acético, eso ya lo habíamos visto. Rhizobium, que es la fijadora de nitrógenos en las leguminosas, también produce esta formación de auxinas. Acuérdense que el Rhizobium está en simbiosis, digamos, con el hospedero, aporta nitrógeno y absorbe hidratos de carbono del huésped. Enfermedades virales también pueden producir, digamos, el desarrollo de ácido indol acético. Por ejemplo, acá le muestro en 9 días en plantas herbáceas, desde la inoculación del ácido indol acético, incrementaron 2 veces las plantas enfermas en relación a las sanas. O sea, hay una mayor producción de ácido indol acético y por lo tanto hay un mayor desarrollo del encrespado de las hojas, ¿no es cierto?, por el alargamiento de las células que tienen. Otra de las hormonas es la citoquinina. Les recordamos las propiedades que me imagino vieron en fisiología, vuelvo a repetir. Tiene efectos sobre la división celular y el alargamiento de las células. Y retarda la senescencia, o sea que las hojas sueltas en la oscuridad se vuelven amarillas. En cambio, una hoja suelta tratada con citoquinina se mantiene verde
por un mayor periodo de tiempo, o sea, retarda la senescencia. Y induce la movilización de metabolitos hacia los sitios de la planta que están tratados, ¿no es cierto?, con la citoquinina, o sea que es un movilizador. Esta citoquinina, por ejemplo, se están estudiando hoy como estimulante, ¿no es cierto?, en mezclas que tienen este producto que se llama Stimulate, que produce el desarrollo, ¿no es cierto?, desarrollo de brotes en estas plantas de limón de una forma controlable, ¿no es cierto? Pues el limón saben que crece en forma descontrolada. La forma de determinar la cantidad de citoquinina es mediante un cromatógrafo, ¿no es cierto? Hay un cromatógrafo de gas, es la forma que se puede utilizar. Generalmente hay algunas plantas que son más susceptibles a como es el paraíso, fresno, eucaliptus, porque producen estas hormonas mayor. También en el caso de pino hay algunas enfermedades como esta roya, ¿no es cierto?, que es el Cronartum fusiforme, que produce la formación de estas agallas que estamos viendo en la foto. Es una roya, por lo tanto sería una de las enfermedades que es cuarentenaria para la Argentina, porque esta enfermedad no está presente en la Argentina. Produce el quebrado de ramas y de ramas gruesas, digamos, de pino, y no está presente básicamente porque necesita de hospederos alternativos. El hospedero alternativo para esta enfermedad es el roble. Por eso no vayan a consociar en el día de mañana pinos con roble, porque les puede llegar a aparecer este problema. O sea, cumple la roya una parte de su ciclo en el pino y el otro parte de su ciclo en el roble. Pero la formación, o sea, la roya, en este caso Cronartum fusiforme, produce esta citoquinina que producen estas agallas en la planta. También en el caso de nemátodos, acá estamos viendo otras agallas que se producen básicamente por la aparición de esta citoquinina, ¿no es cierto?, causada por el estilete del nemátodo y lo introduce en las raíces de las plantas. Y la tercera hormona que está relacionada a la fisiología del parasitismo es las giberelinas. Dentro de las giberelinas hay una gran gama de giberelinas, pero la más famosa, la más patogénica o la más estudiada es la giberelina 3, que fue descubierta por algunos filtrados, ¿no es cierto?, que se hicieron del hongo Giberella fujicauri, que es la forma sexual del hongo, una de las formas sexuales del hongo Fusarium. En este caso, el ácido giberélico es un promotor de crecimiento. Algunas de las propiedades que tiene es la elongación de los entrenudos. Generalmente aumenta sus concentraciones previo a los momentos de floración, o sea que puede inducir floración, puede producir, digamos, si tiene altas concentraciones, la caída total de las flores. Hay una reversión del enanismo, por lo tanto, ese alargamiento que se produce revierte el achicamiento que produce por alguna otra circunstancia o algún otro patógeno, y es inductor de partenocarpia, o sea, más de un embrión en el caso de las semillas. Muy parecido su determinación por los métodos de cromatografía de gas para la giberelina y también el método de la gelatina, esa que habíamos comentado anteriormente para el ácido indolacético. Hay varios hongos que producen esta giberelina, alrededor de 100 especies son productores, pero básicamente el más conocido o el más familiar es el Fusarium. Hay otros hongos superiores como los basidomicetes,
el agaricus, el boletus, que es un hongo comestible, también produce ácido fibrolélico. El felinus, que también es patogénico a vegetales, también produce ácido fibrolélico. Y como les decía, el más conocido o el más estudiado es el ácido fibrolélico, la gibberelina 3. Las micorrizas también son productoras de ácido fibrolélico y por eso producen ese mejoramiento, ¿no es cierto?, en cuanto a la absorción que tienen las raíces que están micorrizadas. Producción de gibberelina por bacterias. Hay algunas bacterias fijadoras de nitrógeno, como al contrario de lo que es Rizobacter. En este caso, Rhizobium, tenemos la Azotobacter, que es una fijadora de nitrógeno. Y las plantas virales, o que están afectadas por virus, generalmente tienen menores concentraciones de ácido fibrolélico, ¿no? Por eso son plantas más enanas. Y bueno, básicamente el etanol y ácido oxísico también son consideradas otras hormonas, en este caso de envejecimiento, y por lo tanto sus niveles o concentraciones aumentan con al momento de la caída de las hojas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los meses de otoño, la concentración de ácido oxísico a nivel del pecíolo de las hojas es muy alto. También en los procesos de caída de fruta en forma natural, hay presencia de etanol, ácido oxísico, que producen la maduración precoz de la fruta y, por supuesto, su caída regularmente. Bueno, antes de seguir, quisiera saber a ver si hay alguna pregunta sobre esto, sobre el tema de fisiología del parasitismo. Es un tema muy interesante para, sobre todo, aquellos que les gusta algo de química, de algo de trabajos de laboratorio. Hay muchísimo para hacer, sobre todo con los problemas que tenemos en Misiones, que son generalmente no han estado estudiados, ¿no es cierto?, de esta manera. Pero es un campo interesante donde mezcla lo que es fisiología con la aparición de la enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Nada. Bueno, si no hay nada. Seguimos entonces con la parte de síntomas. Esto de síntomas ya habíamos hablado en una clase particular de síntomas y signos, pero no me refiero al tipo de síntomas, sino vamos a ver cómo se presentan estos síntomas, ¿no es cierto? Este es el motivo de esta. Es la expresión del hospedero ante el ataque de un parásito, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce o se define como síntoma. Y generalmente la presencia de un agente causal a la presencia de una enfermedad se determina por la presencia de este síntoma, que generalmente es específico y es característico para ese determinado agente. En algunos casos pueden ser similares o pueden ser parecidos cuando está relacionado a anormalidades genéticas o a deficiencias con minerales, ¿no es cierto? Pero en este caso ya no está relacionado a agentes causales, básicamente. Para determinar cuál es la causa de esa sintomatología, es importante el tema del diagnóstico. El diagnóstico, como dice acá en la filmina, es todo un arte, pero para eso, por supuesto, hay que tener conocimiento, hay que ser muy observador y, por supuesto, tratar la experimentación para determinar, digamos, cuál sería el agente causal.
Pero un buen diagnóstico es fundamental para el manejo posterior del problema. Pues si le erramos el diagnóstico, posiblemente después empecemos a tratar mal el problema. Es como cuando ustedes van al médico y le dicen, yo tengo dolor de garganta, pero su problema no está en la garganta, sino que puede estar, qué sé yo, en los pulmones, básicamente, ¿no? Entonces, para hacer un buen manejo del problema es necesario realizar un buen diagnóstico de la enfermedad. Ese diagnóstico se basa, por un lado, en esta sintomatología que es específica para ese individuo, para ese agente causal, y por el otro lado es el trabajo que se hace en el laboratorio del aislamiento del agente causal, que va a ratificar, ¿no es cierto?, lo que se ve en el campo. Hoy en día se está utilizando mucho, habíamos visto ya esto del diagnóstico virtual, ¿no es cierto?, que te permite con una cierta aproximación determinar cuál puede ser el agente causal. Pero básicamente no debería basarse, digamos, exclusivamente en ese criterio, sino que debería respaldarse con algún trabajo de laboratorio que justifique, digamos, o que garantice que el diagnóstico sea el correcto. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, de frutas que con estos problemas cuarentenarios que hemos visto a través del curso, que se envían a Europa, ¿no es cierto? Uno no puede ir a Europa a ver cómo llega o bueno, podría ir, pero económicamente no justificaría, digamos, a ver cómo llega la carga, y allá te pueden decir de que tienen algún problema de estos considerados cuarentenarios. Entonces, alguien reseccione la fruta, puede sacar una foto, enviar, y en ese caso uno podría estar estimando si sí o no es el agente causal el problema ese que están diciendo en la recepción de la misma. Se deben tener distintos factores. El primero, antes de ir a visitar a un lugar, uno debe mentalizarse, digamos, a qué es lo que va a ir a visitar. Por ejemplo, no es lo mismo ir a un vivero, a una plantación joven o a una plantación ya adulta, porque los problemas son completamente distintos entre uno y otras circunstancias. Por lo tanto, debe mentalizarse de qué es lo que va a ir a visitar. Por supuesto, primero tiene que tener un conocimiento bastante profundo de cómo es el cultivo, principalmente cuando está sano, ¿no es cierto?, para ver cómo crece, cómo se desarrolla, cómo produce, qué rendimientos tiene. Entonces, esto le permite comparar después con los problemas que puede encontrar en el campo. ¿Cuáles son los problemas que uno podría encontrar en el hospedero? La plantación que uno va a visitar, presencia de plagas, ¿no es cierto?, hablando de insectos, de diferentes tipos de insectos, de patógenos, en este caso pueden ser enfermedades básicamente, presencia de malezas que puedan competir con el hospedero en alguna manera, o problemas de daño fisiogénico, que es lo que vimos en la clase del jueves pasado. Esos son los problemas que se presentan generalmente. También debe tener en cuenta cuáles son los problemas más frecuentes que se encuentran en la región, ¿no es cierto?, en un determinado cultivo. O sea, si vamos a ir a ver una plantación de hierba, tenemos que llevar en mente cuáles son los problemas que se podrían encontrar en la hierba. Si uno va a ver una plantación de té, uno tendría que tener en mente cuáles son los principales problemas que puede aparecer en té. Entonces uno relaciona eso con lo que ya llevamos en mente. Para eso hay que conocer básicamente la sintomatología que produce uno y otro. Lo ideal sería tener un equipo de especialistas, ¿no es cierto?, donde haya edafólogos que estudien todos los problemas de suelo, ecologistas, entomólogos por el tema de las plagas, fitopatólogos,
y que cada uno que dé su opinión al respecto, sobre todo cuando es un problema nuevo que aparece en una región, ¿no es cierto?, y que no se conoce antecedentes de su presencia en el lote. Hay varios compendios que venden como si fueran en forma virtual, ¿no es cierto?, en forma ya publicada, cuáles serían los principales problemas que aparecen en distintos tipos de cultivos. Tenemos para tomate, para pimiento, para distintos frutales, o sea que eso, por comparación, se puede hacer ese tipo de análisis. Es importante también conocer cuál es qué hospedero se está utilizando, ¿no es cierto? Porque cada uno puede tener distintos clones o distintas especies que pueden ser más susceptibles o más resistentes a ese determinado problema. Bueno, en cuanto a las estrategias de control, van a surgir a partir del diagnóstico que uno haga, ¿no es cierto? Y para ese diagnóstico es necesario conocer cuál sería el patógeno, ¿no es cierto?, o la plaga involucrada, y cuáles serían las condiciones ambientales que puedan favorecer o desfavorecer el desarrollo de esa plaga o de esa enfermedad. Entonces, en base a ello, se puede realizar una estrategia del control de ese problema. Hubo un caso, por ejemplo, de una granizada en plantines de pino en el norte de Banda, ¿no es cierto?, que básicamente apareció luego de 2 meses el productor diciendo que se le había declinado, digamos, su plantación de pino. Bueno, básicamente no había sido observada la presencia de ese granizo, ¿no es cierto?, en su momento, y ahí por hongos oportunistas, los árboles, toda la plantación directamente empezó a declinar. Vuelvo a repetir lo que dijimos en la clase del jueves: plantaciones de más de 2 años de pino generalmente declinan por el efecto de granizo, ¿no es cierto?, y la entrada de hongos oportunistas. Plantaciones menores de 2 años pueden recuperarse por cicatrización de los tejidos producidos por diagnóstico en la plantación. Significa que uno debe recorrer la plantación con todos los problemas y observar todos los detalles, tanto por encima del suelo como por debajo del suelo. Generalmente es mucho más fácil trabajar con problemas por encima del suelo, porque si no hay que agarrar una pala y empezar a cavar, ver las raíces, distribución de raíces, si hay condición de raíces, si el suelo está compactado. Por lo tanto, hay mucha más gente trabajando en problemas foliares, ¿no es cierto?, que en problemas radiculares. Aquellas personas que no tienen un cierto entrenamiento no deberían arriesgarse, ya que un error puede ser más caro que solucionar el problema, ¿no es cierto?, o no hacer nada. Puede ser un error fundamental. ¿Qué hay que hacer cuando uno está en el campo, ¿no es cierto?, observando el problema? Dirigirse al centro del problema, observar cuáles son los síntomas más importantes que se presentan, después observar las plantas con diferentes gradientes de desarrollo del problema, o sea, la escala de severidad que siempre hemos hablado, y ver, digamos, las distintas etapas que se pueden ir observando en el desarrollo de la enfermedad. También se puede hacer, ¿no es cierto?, comparaciones mentales con plantaciones cercanas del mismo cultivo, o en este caso con diferentes cultivares, diferentes clones, diferentes labores culturales que han sido utilizadas en una u otra situación, y haciendo ese tipo de comparaciones para ayudar, digamos, a encontrar cuál podría ser el problema que se encuentra en ese lugar.
En todos los casos, el encargado, la compañía del encargado del lugar es sumamente útil para ir evacuando las preguntas. Por ejemplo, la ocurrencia del granizo, si no hubiera alguien que haya observado la presencia del mismo, nadie podría estar asegurando que podía ser la causa de ese desmiamiento que se produce 2 meses más tarde o 3 meses más tarde. Frecuencia o periódica visita al lugar del problema puede ayudar en el diagnóstico, sobre todo si no se puede llegar a diagnosticar en la primera visita, ¿no es cierto? Y de esta manera ir comparando la evolución de los problemas. Para un diagnosticador es importante, ¿no es cierto? Y es una satisfacción personal poder llegar a un diagnóstico en el menor plazo posible, porque esto va a facilitar al productor solucionar posiblemente el problema y llevar adelante el cultivo, ¿no? En los casos que las etiologías son complejas, hay que utilizar otras alternativas, ¿no es cierto?, para llegar a algún tipo de diagnóstico. Y a veces es muy poco factible, a veces, a pesar de todos los esfuerzos, no se puede llegar a determinar exactamente cuál es el problema cuando son de declinamiento por causas desconocidas, ¿no es cierto? Como sería el caso de la fruta bolita en los cítricos, el caso de... bueno, no hay muchos ejemplos porque siempre generalmente se llega a un diagnóstico, pero el caso del declinamiento en los cítricos o la fruta bolita de Misiones no se llegó a determinar cuál es la causa del problema, pero sí a solucionar ese tipo de problema, que es lo que estamos hablando en este caso. Otro ejemplo, por ejemplo, es la observación. Se debe cavar y observar raíces en el caso de que se observe un marchitado. Un ejemplo fue, por ejemplo, en Bernardo Irigoyen, donde llamaron porque había unas 5 hectáreas plantadas con eucaliptus y se habían olvidado sacar la maceta de plástico para plantar el eucalipto. Por lo tanto, todas las plantas estaban marchitas, pero era por un error en la plantación. Bueno, las plantas pueden ser afectadas, como habíamos visto, por factores bióticos, que es todo lo que motivo de este curso, y los abióticos, que son los que vimos básicamente en la clase pasada, ¿no es cierto?, que son fenómenos que ocurren y después producen el daño y desaparecen. En el caso de, por ejemplo, del suelo, el exceso de humedad, principalmente en los bajos, produce marchitamiento porque hay bajo drenaje o poco drenaje y una napa freática alta, por lo tanto, produce una falta de oxigenación de las raíces. Otra diferencia entre marchitamiento por deficiencia de humedad causado por pudrición de raíces es lo que habíamos visto en el caso de tabaco, ¿no es cierto? Una planta que está afectada por la Ralzonia solanaceae, no se recupera, digamos, de la marchitez. En cambio, si es una marchitez incipiente causada por falta de humedad, en las noches frescas con rocío, la planta al amanecer se está recuperada. La falta de exceso o deficiencia de nutrientes es todo un sistema así que puede ser confundido a veces con algunos síntomas viróticos, pero para alguna persona que está muy relacionada al tema, los síntomas son fácilmente reconocibles. Bueno, hay algunos ejemplos, por ejemplo, de problemas de raíz y de obstrucción de vasos que se pueden determinar por algunas otras formas que ahora les voy a mostrar. ¿Cómo se distribuyen los problemas en la plantación? Bueno, los problemas se pueden distribuir en forma agregada o en forma al azar. Generalmente cuando están distribuidos al azar, sobre todo al inicio de los ataques, es porque el problema viene desde vivero o ha sido atacado por algún agente, digamos, aéreo.
puede ser alguna plaga o alguna enfermedad que se disemina en forma aérea. Si el problema se encuentra en forma agregada, es un problema que generalmente está relacionado a un factor de suelo, ¿no es cierto? Esto es una forma de diagnosticar sin saber a veces el agente causal por dónde vendría el problema, ¿no es cierto? Si es un problema que viene desde el suelo o si es un problema que viene desde la parte aérea. Por ejemplo, para saber si una planta, si una enfermedad está agregada o si está en forma distribuida al azar, está esta fórmula que se conoce número de Doblets, donde el número de doblets está calculado por 2 plantas seguidas, digamos que se considera un doble, 2 plantas seguidas afectadas. Cuando uno se hace, en este caso, por ejemplo, el valor de Curie, para saber si era un hongo de suelo, se estableció esta fórmula y te da valores esperados de acuerdo a una fórmula, ¿no es cierto? Y valores calculados en base a lo que se encuentra en el campo. En todos los 3 casos nos dio que la situación es agregada, por lo tanto, el agente causal es un organismo de suelo, básicamente, y Fusarium podría ser uno de los agentes causales de eso. Otra forma de diagnóstico para aquellos problemas de taponamiento de vaso, ¿no es cierto?, sería, por ejemplo, determinar la concentración de zinc en el leño, inyecciones para la absorción de agua, esto permite determinar la hidroconductividad, digamos, de la planta, generalmente árboles, y si hay taponamientos, la absorción de agua va a ser baja. La determinación de tapones amorfos, fibrosos, o sea, esto es lo que estábamos hablando anteriormente, como la parte de tilosis, que producen esos tapones, y por supuesto el taponamiento en el flujo de agua. Y también algunos procesos serológicos, ¿no es cierto?, como habíamos visto, por ELISA, para diagnosticar la presencia de proteínas que se producen a raíz de la presencia de estos tapones, ¿no es cierto?, básicamente. Bueno, para determinar los tapones, por supuesto, se utiliza este barreno, ¿no es cierto?, de madera, se saca este tarugo y con este tarugo se puede ir midiendo la conductividad hidráulica, ¿no es cierto?, en distintos fragmentos o segmentos desde la parte externa del tronco, ¿sí?, hacia el interior del mismo. Con esta bomba de vacío, ¿no es cierto?, se va corriendo, se va pulsando este tarugo y permite determinar el número o el pasaje de agua en los distintos momentos. Acá podemos determinar, a partir de ese tarugo, el número de tapones por 200 vasos. Y fíjense que aquellos que tienen una mayor cantidad de tapones, por lo tanto, van a tener mayor obstrucción en el pasaje de agua. Generalmente, este pasaje se da, esta mayor concentración de tapones se da hacia el interior de la planta. Y fíjense que en los centímetros más cercanos a la corteza o a la periferia del tronco, hay una menor concentración de tapones, incluso en este que hay alta cantidad, ¿no es cierto? O sea que a partir del segundo o tercer centímetro, desde la periferia o desde la corteza hacia el interior, hay poca conductividad de agua. Esto sería la absorción de agua, o sea, fíjense cómo disminuye lo que le estaba diciendo, a partir del segundo centímetro, desde el interior o desde la corteza hacia el interior en todas las especies, digamos, que está indicando de la menor conductividad que hay del agua. Otro tema, por ejemplo, es el caso de las pudriciones de raíces, que también en este caso, como les decía, hay que cavar y observar este estado putrefacto, ¿no es cierto?, que no permite la presencia de raíces menores, ¿no es cierto?, que absorban agua y nutrientes, y por lo tanto esa planta va a producir un grado de marchitez importante, como es lo que estamos viendo en los casos de Kiri, ¿no es cierto?, que les había comentado que esos taponamientos, pudrición de raíces, hacen que las hojas sean más chicas, caída de hojas,
y que se va dando observación de micelio, ¿no es cierto?, y de fusarium en los troncos obtenidos por este sacabocado que habíamos visto que se saca de los troncos para observar, digamos, la presencia de tapones o de los posibles hongos que en este caso crecen. Acá estamos viendo la aplicación de inyecciones en árboles de kiri para tratar de, en este caso, de controlar los problemas que aparecen en el kiri, y por el otro lado también determinar el flujo o la conductividad de agua que tiene, si es una planta sana o una planta enferma, que es una forma de determinar, digamos, una u otra según la cantidad de agua que absorbe. Bueno, de esta manera pudimos determinar varios clones, ¿no es cierto?, de grados de tolerancia de clones de kiri en 2 plantaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo al grado de severidad y a la cantidad de árboles muertos, y también a la absorción de agua que tenían esos árboles. Así tenemos toda una escala de este tipo con árboles de distinto origen, ¿no es cierto?, como una especie de colección que permite esta. Así, por ejemplo, en este caso, fíjense, el PC2, el Pérez Compán 2, tiene 6 árboles muertos sobre un total de 10, y con una escala de severidad bastante, si bien no importante, pero sí, ya la mayoría de los árboles están muertos. Y así podemos determinar, digamos, de acuerdo a esta escala de severidad de 0 a 4, donde 0 es una planta sana, 4 una planta totalmente afectada o muerta, el grado de tolerancia que tienen distintos clones de kiri a la presencia de este problema. Ah, la pucha que hablé hoy bastante. Bueno, a la pucha. ¿Alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos hablado? Están todos dormidos, parece, ¿no? Y Alicia la tengo acá cerca, así que no me va a hacer ninguna pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta? Vos, Rodrigo, que siempre preguntás algo, por lo menos preguntame algo para decir que... Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a despedir hasta el próximo jueves. Junto con la gente vamos a ver el tema de malezas, que es el próximo tema que aparece. Y bueno, nos estaría faltando subir uno de los temas estos, porque había quedado uno pendiente de la clase pasada para los seminarios. Vamos a subir uno más, digamos, para tener alguna otra alternativa. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces damos por finalizado la fisiología del parasitismo. Así que ahora cuando vayamos al campo, espero que repliquen todo lo que les conté para ver a ver qué diagnostican ustedes ahora cuando vayamos al campo. Bueno, si no hay preguntas, entonces, gracias Agustina por la colaboración y nos despedimos hasta el jueves, entonces a las 14 horas.